La Escritura dice que Dios le hablaba al pueblo y Dios le aconsejaba al pueblo acerca de vivir en la fe, de vivir en la esperanza y de vivir en la victoria. Pero hay momentos en que el hombre no alcanza a entender la dimensión de la obra de Dios, no alcanza a entender todo lo que abarca, todo lo que significa el honrar a Dios, el conocerle, el entender sus planes, el conocer parte de sus propósitos. La Biblia dice entonces que Dios le habla a su pueblo y Dios le pide al pueblo que comience a actuar de una forma distinta, que comience a actuar en bendición, en sabiduría. ¿Cómo actuar en bendición? ¿Cómo en sabiduría? La Escritura dice que Dios le pide al pueblo que le honre, que le sirva, que comiencen a buscarle, que las palabras se transformen en hechos, que ya no solamente sean palabras. Yo no me paro en esta plataforma a solo decir una palabra. La Biblia dice que el apóstol Pablo hablaba con ciertas personas que creían en Dios, pero dice que ellos creían en Dios solamente de palabras. Y el apóstol Pablo le dijo: muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras no produce fruto, y la fe sin obras termina destruyéndote la vida, porque caes en religiones. Cuando nace la religión, crees, pero no actúas. Crees, pero no puedes cambiar. Crees, pero esa palabra no tiene efecto en tu vida. Tiene como un efecto en otros, pero no en mi propia vida. Es como un libro que sirvió para otros, pero no para mí. La Escritura dice así entonces que la gente creía, pero no actuaba. Y Dios le habla al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo tienen que ahora dar pasos de fe? Ya es tiempo de que caminen, ya es tiempo de que actúen. La Escritura dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mas el pueblo que no conoce a su Dios entonces solamente escucha y solamente se goza y solamente recibe parte de la bendición, pero no está donde está la gloria de Dios. Yo no quiero estar solamente donde hay un milagro. Yo le digo a los hermanos: tenemos que procurar de entrar a la cocina de Dios, donde Dios fabrica su bendición, donde se fabrica el alimento, donde está la gloria mismísima del Señor. Esa es la fuente. Algunos toman agua y tienen que ir acarreando la agua. Sin embargo, acarreando el agua, y la mujer samaritana le dijo al Señor, cuando el Señor le dijo: si supieses quién es el que te pide agua a ti y cuál es el don de Dios, tú me pedirías agua a mí y yo te podría dar agua viva. Y esta mujer en su mente se despertó la ilusión. Dijo: agua viva, dijo. Y dijo: dame de esa agua para que yo no tenga que volver de tanto en tanto aquí al pozo. Dame esa agua viva, esa agua que fluye y que nunca se acaba, y que no tengo que estar viniendo a traer de tanto en tanto y yendo a buscar de tanto en tanto agua con mi cántaro. Mas luego la Escritura dice que el Señor, estando en medio de unas bodas, dice que se para, y ante la multitud, cuando todos se habían gozado, porque ese es el problema del gozo de este mundo, que llegas a un momento en el que te alegras, te gozas, tiras los confites, los globos, haces todo lo malo que quieres hacer. Digo confites y globos por no decir adulterio, fornicación, pornografía, orgía y todo lo demás. Todo lo que quieres hacer. ¿Y después qué? Después se acaba. Y después tienes que salir a buscar más agua. Tienes que salir a buscar más placer. Tienes que salir a buscar más deseo. Tienes que salir a buscar más alegría. Porque la alegría que lograste conseguir aquella noche o aquel día se acabó. La Escritura dice que el Señor se para en medio de una fiesta, y ante todos los ojos de las personas que estaban atentas mirándole a Él, le dice: el que cree en mí, le dijo el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Los demás lo quedaron mirando como diciendo, algunos habrán dicho como por ahí algunos dicen: qué desubicado. Cuando le hablas a un pariente, dice: qué desubicado. Una reunión familiar, ponerse a hablar de Dios. Dice: si de religión y de política no se tiene que hablar porque es para problemas. Dice: qué desubicado. Capaz que a alguien se le ocurrió. Qué desubicado. Pero tal vez otros tenían el vino en la mano, lo poco que quedaba, y decían: la verdad que ya se me acabó la alegría. Ya hice todo lo que tuve que hacer en la fiesta. Dice que el Señor se para en el momento en que la alegría de muchos se estaba acabando, y Él dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y es cuando la gente quedó desubicada, diciendo: ¿qué es lo que Él tiene? ¿Qué es lo que Él ofrece?
Esta mujer dijo: dame de esa agua para que yo no tenga que venir de tanto en tanto a buscar el agua. Porque es agua viva, es agua que fluye, es agua que brota de la tierra. La Biblia dice que Sansón en un momento se glorió y dijo: así con Dios hice tantas cosas, pero también con mi fuerza logré destruir a estos filisteos. Y dice que cantó y bailó y empezó dándole la gloria a Dios, y después se terminó olvidando de Dios. Y después dijo: con una quijada de burro, de asno maté a uno, a un montón, 2 montones, a cientos. Pero dice que después le faltó las fuerzas de tanto esfuerzo y tanto trabajo. Dice que le faltó las fuerzas y sentía que se moría, tenía sed. Y ahí clamó a Dios y dijo: Señor, tú has dado a tu siervo esta gran victoria. Ahora me dejarás morir aquí, en este lugar desierto sin agua. Dice entonces que Dios abrió la cuenca de Lehi. Agua comenzó a brotar de la tierra. Un agua que fluía. Él no tuvo que ir a buscarla, el agua estaba ahí. Y empezó a brotar el agua y pudo tomar toda el agua que quería. Y se sació su sed. No solamente se sació la sed de Sansón, sino que después la gente, cuando pasaba en Lehi, alguien decía: tenemos sed. Decía: vamos a la cuenca de Lehi. Esa cuenca que abrió Dios cuando alguien clamó, cuando alguien confió y cuando alguien esperó. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es el nombre del Señor! Entre tanto que la gente pasaba cerca de la cuenca de Lehi, sabían que el agua había brotado desde aquel día. Y el agua seguía fluyendo y seguía brotando, y la bendición continúa. Y lo que hace Dios es duradero, y lo que hace el mundo perece. La Escritura dice: el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estás tal vez poniendo la visión a corto plazo y quedarás defraudado, porque el agua que estés disfrutando hoy se acabará. El vino que estés disfrutando hoy se acabará. La alegría que estés disfrutando hoy se acabará. El mundo y todo lo que hay en el mundo, dice la Escritura, pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tiene esperanza, tiene fuego, tiene fortaleza. Cuando Dios le llama a Moisés, dice que ve una zarza que ardía y no se apagaba. Y para que arda la zarza tiene que tener combustión, tiene que haber combustible. Y el fuego arde. Y si se acaba el combustible, el fuego no arde más. Así dice la Escritura, que cuando los discípulos estaban orando y clamando a Dios, de repente sintieron como un viento recio sopló por toda la casa y golpeó ventanas y arrasó con todo, y se les aparecieron como lenguas de fuego sobre las cabezas. Volvía otra vez esa zarza a arder. Ya no esta vez en la vida de Moisés, ya no esta vez en un lugar lejano, esta vez estaba sobre sus vidas. El poder del Espíritu Santo de Dios. Dice que se levantaron en fe y el apóstol Pedro empezó a predicar con denuedo. Miles se convirtieron. ¿De dónde sacaba palabra? Nadie lo sabía, ni él siquiera se lo explicaba. Era el Espíritu de Dios, era el poder de Dios. Dios le dijo a cierto varón: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y serás mudado en otro hombre, transformado en otro hombre, cambiado. Pero sin embargo Dios le habló al pueblo de todas estas cosas, y el pueblo lo miraba, escuchaba atentamente, pero una cosa era lo que escuchaban y otra cosa era lo que hacían. Escuchaban algo bonito, pero no podían dar un paso de fe, no tenían la actitud de cambio. Entonces dice que Dios se cansa y se enoja con el pueblo. Y Dios dice: les he dado tiempo y les voy a esperar. Y voy a esperar que reaccionen. Voy a esperar el tiempo, el final del tiempo. Entonces dice que el pueblo no actuó. Y Dios le da esta palabra, el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 47. ¿Cuántos dicen amén? Decía amén ahora, porque tal vez después no quieras decir amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Dice la Escritura, capítulo 28, libro de Deuteronomio, leemos esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Dios: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Si puedes dar un fuerte aplauso a esta palabra, la tenemos también que recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suma hasta la eternidad de los cielos. Aleluya y aleluya. Santo es Dios.
Dice la Escritura que Dios le habla al pueblo y se enoja con el pueblo, el Señor. Y le dice, por cuanto no serviste a tu Dios, por cuanto no quieres servirle, no te agrada honrar a Dios. Dice, por cuanto no serviste a Jehová, a tu Dios, con alegría y con gozo de corazón, con la abundancia de todas las cosas. Por cuanto no quieres servir a Dios con alegría, con gozo. Entonces, el otro camino que hay es que servirás a tus enemigos y servirás a tus adversarios. No quieres honrar a Dios, no hay otro camino, no hay otra opción. La Escritura dice que Dios le habla al pueblo y le previene, pero sin embargo el pueblo ha sido sordo y ya no le importaba honrar a Dios o conocer su voluntad. Dios dice, por cuanto no me quisiste servir a mí. Sabes que hay muchos que en estos tiempos sirven a Dios o tratan de buscar a Dios, pero lo hacen como de última. No tienen gozo, ¿cierto? Pastor hablaba conmigo, decía, pastor, para mí es un tormento predicar, para mí es un tormento hacer esto, es un tormento hacer lo otro. Yo digo, si es tanto tormento, ¿por qué no se deja de atormentar más? Dice la Escritura, por cuanto no serviste al Señor con gozo y con alegría de corazón. El servir a Dios es un privilegio, el ser participante de la bendición. El poder haber visto con nuestros propios ojos milagros tremendos de Dios es un privilegio que no muchos tienen, que no muchos pueden ver en su vida. Yo he visto la obra de Dios de una forma tremenda, no solamente en mí, sino en los demás también, en personas que me rodean, en los que escuchan los mensajes, en personas que asisten a las campañas, a las reuniones. He visto la mano de Dios de una forma maravillosa. Y Satanás va a tratar de quitarte el gozo, porque sabe que lo primero que tiene que quitarte es el gozo, porque la Biblia dice así. ¿Por qué Dios acusa al pueblo de que no le sirven con gozo? ¿Por qué Dios le dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, dice la Escritura, con gozo de corazón, con alegría y con gozo de corazón? ¿Por qué Dios le habla acerca del gozo, de la alegría? Porque sabe Dios que esa es la llave para entrar a la bendición. Cuando caminas en la fe y no puedes disfrutar lo que haces, entonces pronto te empezarás a aburrir y encontrarás más placer en un vaso de vino que la palabra de Dios. Encontrarás más placer tal vez en ir al baile que la palabra de Dios. Y así de a poco se irá muriendo la esperanza, se irá muriendo el ánimo, la confianza. Tus fuerzas serán pocas porque no tienes gozo. La Escritura dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Si no tienes gozo, no hay fuerza. Y tu servicio y lo que hagas para Dios y tu acercamiento hacia Dios durará poco. Algunos dirán, pastor, yo ni sé lo que es servir porque escucho por radio. Tu acercamiento a Dios tiene que ser con gozo y toda la palabra que te dé el Señor tiene que ser recibida con gozo y alegría de corazón. De esa manera empezará a echar raíces en tu vida. Si no, la empezarás a rechazar en tu corazón. Comenzarás con cuestionamientos en tu alma. La Biblia dice que a veces el alma del creyente se impacienta contra Dios porque no comprende sus caminos y comienza a cuestionar al Señor. Y cuando comienzas a cuestionar a Dios, ya te pones como adversario de Dios, como adversario de la obra de Dios. Por eso Job dijo, aunque Jehová me matare, yo en él esperaré. No importa lo que pase, no importa la lucha, no importa la adversidad, en él esperaré. ¡Aleluya! Y Dios le habla al pueblo y le dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, con gozo de corazón. Entonces, dice Dios, no hay otra. Servirás a tus adversarios, a tus enemigos. Porque al rechazar el plan de Dios significa que lo hemos cambiado. Si no te provoca gozo la palabra de Dios, entonces quiere decir que hay algo más que te provoca gozo. Y eso otro que te provoca gozo, que es el mundo, sus placeres, aparentemente van a ser primero usados por vos para gozarte en ellos. La Biblia dice que ellos luego te esclavizarán y te atarán. No hay aquel que diga, voy a tomar un vaso de vino para alegrarme. Como decía uno, no, a la droga yo la controlo porque yo fumo un porro nada más o dos. Él la controlaba, la droga. Él usaba a la droga para alegrarse, pero no se daba cuenta que la droga era su enemigo. No se daba cuenta que el placer era su enemigo, ese placer era su enemigo, su adversario. Y comenzó a darle la espalda a Dios.
porque Dios iba contra sus deseos. Cuando se quiso dar cuenta, ya estaba ahora sirviéndole a su enemigo. Después de los años, ya no decía: a la droga yo la controlo. Decía: yo quiero largar, pero no puedo. Quiero dejar de drogarme, pero no puedo. No sé cómo hacer para zafar. Intento, pero no puedo. Porque ahora ya no era el placer. Ahora ya no era que él usaba la droga para sentirse bien. La droga lo había esclavizado a él. Ya no tenía cómo escapar. Al principio, el placer del deseo carnal lo usarás para sentirte bien, pero luego el deseo carnal te esclavizará y te hará hacer cosas que no quieras y te hará pensar cosas que no desees. La Biblia dice que todo aquel que es dominado por algo se constituye automáticamente esclavo de lo que lo venció. Aparentemente el mundo lo usamos para sentirnos bien, pero la Biblia dice: por cuanto le das la espalda a mi palabra, por cuanto me das la espalda a mí, dice Dios, y por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, con todos los recursos que tengas disponibles, entonces dice: por lo cual, por tanto, servirás a tus enemigos. Lo que no quisiste hacer por mí, dice Dios, lo harás por tu enemigo. Y ahí comenzarás a caer en un vacío hasta que no llegues al final, hasta que no hagas un alto y reconozcas quién es tu enemigo. El servir a Dios no es tu enemigo. El servir a Dios y el escuchar la palabra, el congregarse, no es una atadura, no es una carga, es un gozo, es una alegría. La Escritura dice: preferiría estar a la puerta de la casa de mi Dios, dijo el salmista, aunque sea fuera, tirado ahí, antes que habitar en moradas de maldad. Porque él sabía que era lo que le provocaba gozo. Él sabía que estar en la presencia de Dios significaba paz, esperanza. Sin embargo, los hijos de Israel le dan la espalda a Dios. Cierto varón, hace algunos años, cuando llega a la iglesia, su esposa estaba llena de fe y quería venir a la iglesia, y le decía: ¿por qué no vienes conmigo? ¿Y por qué no buscamos a Dios? Y estaba todo bien. Él trabajaba, tenía su casa, tenía su auto, todo estaba muy bonito. Entonces, pero esta mujer sentía que algo le faltaba. Lo que al marido le provocaba satisfacción, a la mujer no. El auto, el trabajo, la casa, todo lo que tenían, a él lo llenaba, pero a su esposa ya no. Entonces ella decide acercarse a la iglesia. Alguien le habla de Dios y se acerca a la iglesia. Cuando se acerca a la iglesia, después de algunas semanas de venir, invita a su esposo, y cuando su esposo viene a la iglesia, comienza a reírse y a burlarse. Veía a alguien que estaba cerrando los ojos y temblando, y miraba y se mataba de la risa. Su esposa le decía: pero tenés que buscar a Dios, tenés que conocer al Espíritu Santo. Él decía: pero ¿qué Dios? Decía él. Él no le importaba nada. Él lo único que tenía en su corazón era burla. Iba a la iglesia para ver si su esposa realmente estaba yendo o qué era lo que hacía. El tema es que después de algún tiempo su esposa siguió afirmándose un poco más y esperaba que su esposo dé el paso de fe, conozca a Dios, simiente en su hogar sobre la roca que es Cristo y no sobre una esperanza vana de un auto, de una casa. Cierto matrimonio me decía: pastor, terminamos la casa y le hicimos esto, le hicimos lo otro, tantos años de trabajo, y ¿sabes qué? No nos aguantamos con mi esposa ahora. Otro me decía: pastor, yo terminé mi casa, terminé de construirla, y ¿sabes qué? La tuve que estrenar solo, porque nos separamos. No te estoy hablando de situaciones que ocurren en otro planeta, te estoy hablando de situaciones que ocurren aquí en esta tierra, cada día. Algunos casos me entero yo, pero hay miles y millones de casos, los cuales nunca nos enteramos. Personas que no pueden convivir, que no tienen esperanza, que ya no tienen paz, que perdieron el gozo y la alegría. La Biblia dice que solo en Dios habrá alegría de corazón y gozo. La Biblia habla de alegría y habla de gozo. Cuando la Escritura habla de alegría, habla de situaciones que están asociadas a cuando las cosas te van bien. Te provoca eso una satisfacción, esa satisfacción de cuando todo te va bien. La Biblia dice: es alegría. Te regalan un auto, estás contento, eso es alegría. Pero la Escritura dice también gozo. Y el gozo no está asociado a las situaciones placenteras, sino está asociado a una esperanza de fe. La Biblia dice que el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo. No puede una persona tener gozo si no tiene el Espíritu de Dios, porque gozarse es disfrutar de una bendición que no tenés.
Alegrarte cuando todo te va mal. Reírte cuando parece que está todo perdido. La Escritura dice, me empujaste con violencia para que cayese, dice, pero se ríe diciendo, pero me ayudó Jehová, pero me sostuvo el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Claro que sí. Y la alegría está asociada a que todo te va bien, estás contento. Pero dice la Escritura, no solamente tienes que honrar a Dios con alegría, sino con gozo en tu corazón. El saber que la esperanza que te da Dios es una esperanza que dura y va a traspasar los años y dura por largos días. Ese es el gozo. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Saber que tenemos la victoria, que somos más que vencedores. Tal vez estás en lucha y el diablo te dice, estás derrotado, nada te va a salir bien. Y entonces te pones triste. No hay forma de que estés contento porque todo juega en tu contra, todo te va mal. Pero luego lees la palabra que dice, somos más que vencedores por aquel que nos amó, por medio de aquel que nos amó. Y entonces viene la prueba, viene la enfermedad, y la enfermedad te quiere quebrantar. La lucha te quiere ver postrado. Postrate ante tu Dios. No te postres ante la adversidad. No te dejes quebrantar ante la prueba. Pero alguien escucha hoy esta palabra y dice, claro que sí, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces cambia de actitud. Claro que está la lucha, claro que la enfermedad continúa, claro que el problema en el matrimonio sigue aún latente, vivo ahí. Pero ahora lo que cambió es la actitud del corazón. Cuando antes estaba abatido y estaba triste, ahora está con una expectativa de gozo y de esperanza. Y ahora tiene gozo en el corazón. Y si vos le preguntás, ¿por qué estás contento? Si todo te va mal. ¿Por qué estás contento si en tu casa es todo un conflicto, un caos? ¿Por qué estás feliz y por qué estás contento si te echaron del trabajo? Y vos vas a decir, no estoy feliz porque me echen del trabajo, no estoy contento porque en mi casa haya problemas. Estoy contento porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Y porque Él vive, yo también voy a vivir. Y así como Él venció, yo también voy a vencer. ¡Aleluya! ¡Santo es Dios! La Escritura dice, al que venciere, le daré que se siente en mi trono conmigo, dice el Señor. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que venciere, dice la Escritura, heredará todas las cosas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere. No dice el que todo le vaya bien. Dice el que venciere. Por eso Dios le habla al pueblo diciendo, ¿por qué no me pueden servir con alegría? ¿Por qué mi palabra le es un inconveniente? ¿Por qué mi palabra le es como una carcoma a los huesos? Dice la Escritura así. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. Con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte, dice Dios. Por cuanto te levantas contra Dios, no te agrada vivir con Dios, Dios te entregará en manos de tu enemigo. Alguno dirá, bueno, en manos del enemigo es feo. Pero sabes que al último dice Dios, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Caer en manos del enemigo es duro. Caer en manos de las drogas, del pecado, de los vicios, del adulterio, de la pornografía, de la ira, del enojo, de la locura, en manos de la brujería, en manos del diablo, es terrible. Pero caer en manos de Dios es aún más tremendo. La Escritura dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque si te agarra el diablo, Dios te puede librar. Te agarra la droga, puedes clamar a Dios y Dios te liberta. Pero cuando colmas la paciencia de Dios, cuando juegas con la gracia de Dios, la Biblia dice que ya no hay más quien te libre. Caes en las manos de Dios y ¿quién te librará? Dice Dios, pondré yugo de hierro sobre ti. Así como un padre que corrige a su hijo. Porque sabe que se ha descarriado, porque sabe que está por un camino erróneo. Este varón se rió de su esposa, se rió de la iglesia. Y su esposa siguió un tiempo, siguió más, un tiempo, unos meses, un año, 2 años.
Finalmente su esposa ya empezó a bajar los brazos, su marido se reía, especulaba con la bondad de Dios. El asunto es que pasados los días, muchos días, su esposa directamente le dijo un día: ya no te quiero más y estoy saliendo con otro hombre. Lo engañó, no una vez, lo engañó con otro, lo engañó con otro. Finalmente este varón quedó turbado, tenía toda la bendición. Su esposa le estaba pidiendo cimentar el hogar en la fe. Sabes que a veces, si no te puede unir a tu esposa un auto, una casa, ni aún a veces los hijos, pero sí puede unirte Dios. La Escritura dice que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, no se rompe fácil. Sos vos, tu esposa o tu esposo y el Espíritu de Dios. No se va a romper fácil, porque puede quebrarse uno, puede quebrarse un día el esposo o la esposa, pero no se va a quebrar la gloria de Dios. No dará mi pie resbaladero, dice la Biblia, ni se dormirá el que me guarda. He aquí que no se dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. ¡Aleluya! Claro que sí. Pero hay de aquel que está peleándola solo. Cuando venga el tiempo de la lucha en el matrimonio, ahí te quiero ver. Te burlaste de Dios. ¿En quién confiaste? En los actores de televisión, que te ayuden ellos. ¿En quién confiaste? En el placer, que te ayuden ellos. En el vino, que te ayude el vino a solucionar tu problema matrimonial. ¿En quién confiaste? La Biblia dice: por cuanto no me quisiste honrar a mí, dice Dios, te burlaste de mí, jugaste conmigo, entonces te voy a abandonar, dice Dios, y te voy a dejar, primero dice, en manos de tu enemigo, y después, dice Dios, si esto persiste, personalmente, dice Dios, pondré un yugo de hierro sobre ti, y me voy a encargar de ti hasta destruirte, para que otros, para algunos dirán: pastor, ¿para qué? ¿Por qué Dios es tan malo? No, Dios no es tan malo. El asunto es que si alguien se burla de Dios y sale indemne de todo eso, sin peligro, sin prueba, sin lucha, entonces la gente dirá: Dios no existe. Porque mira, se burla, se ríe y anda feliz y contento y todo le va bien. Entonces Dios dice: de por medio está mi nombre y mi reputación, y de por medio está mi palabra y mi espíritu. Por eso dice la Escritura: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La Escritura dice: si habiendo conocido a Dios después te apartas, ¿quién más puedes morir por ti? Ya Cristo murió. ¿Qué otro sacrificio vamos a hacer? ¿Qué otra cosa, dice Dios, podemos hacer para cambiarte? Este varón esperó que su esposa vuelva con él, pero su esposa ya había tenido un hijo de otro hombre, después tuvo otro. Y él decía: oye, encima un hijo. Y después decía: bueno, pero la puedo perdonar. ¿Y cuántos hombres se hacen cargo de hijos que no son de ellos? También me puedo hacer cargo. Y él trataba de pelearlo humanamente. El asunto es que su esposa, ni aunque se hiciese cargo de todos sus hijos, no lo quería. Finalmente terminó tomando, andando de la noche, en ira, en peleas. Terminó cayendo en el psiquiátrico, por cuanto no quiso honrar a Dios, humillarse ante Dios. Se terminó humillando ante los hombres. Terminó como un indefenso que lo tenían que estar drogando para que no se haga daño a sí mismo, encerrado ahí en una habitación con colchones para que no se golpee. ¡Qué tremendo! Dios dice: pero yo te estoy hablando para bendición. Pero dice la Escritura: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, con todo lo que está al alcance de tu mano. Tienes forma de servir a Dios, pero no utilizas todos los recursos. ¿Por qué? Porque sos egoísta, porque parte la quieres para ti. Entonces Dios dice que lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Dios no puede ser burlado. Siembras en la carne, prepárate para cosechar en la carne. Se siembra en el espíritu, cosecharás en el espíritu. Dios dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Si le das la espalda a Dios, Dios también te dará la espalda luego. Pastor, ¿dónde queda la misericordia de Dios y el amor de Dios? Este pueblo ya conoció la misericordia, ya había conocido el amor. Luego de haber conocido todo lo de Dios, ellos comenzaron a tomarle el pelo al Señor, a burlarse de Dios.
por una parte decían, sí Señor, te amamos, y por otra parte hacían todo lo contrario, hasta que Dios bajó su mano. Y como te digo, si caes en las garras del diablo, Dios te puede librar. No importa la garra de quién caigas, Dios te puede librar. Pero si caes en las manos de Dios, ¿quién te librará de las manos de Dios? ¿Quién? Cuando Dios ya dictamine sentencia. Dice en la Escritura que en una oportunidad cierto rey estaba en su imperio con toda la autoridad y toda la gloria y la fastuosidad de su imperio. Tenía soldados, dinero, oro, plata, ejército, gobernantes, súbditos, esclavos. Lo tenía todo. ¿Qué le faltaba? Nada. El único asunto era que le faltaba a Dios y honrar a Dios con lo que tengas. A veces tienes tus manos y no quieres ni aplaudir porque te va a doler las manos. Y después te terminan aplaudiendo en la cara a tu esposo o tu esposa. Pero no quieres aplaudirle para Dios. No quieres esforzarte para Dios. Tienes que salir a predicar y no puedes salir a predicar. Y luego terminas saliendo a pegarle carteles para el político de turno. Y hablándole. Como una mujer, una hermana me decía, pastor, me enojé muchísimo con una pariente mía porque fue el colmo, dice. Porque su hija es adolescente y bueno, andaba con luchas, con pruebas, prácticamente casi nunca salía a repartir un tratado o un volante que hable de Dios. Y decía, ¿podés creer, pastor? Dice que mi parienta la sacó a mi hija a repartir preservativos por la calle. Con 14 años. Yo la quería matar, decía. Yo por dentro mío decía, bueno, hubiese sido mejor que se le inculque la fe para que ella misma tome la decisión de voluntad propia de poder repartir un panfleto que hable de Dios. Pero terminó repartiendo preservativos. Y dice Dios, por cuanto no me honraste, dice Dios, ¿qué quieres que haga? Ya te di mi palabra, ya hice todo por ti. ¿Qué más, dice Dios, puedo hacer por ti? Este rey estaba sentado comiendo y bebiendo. Dice que en un momento dijo, bueno, a ver, ¿qué más podemos hacer? Ya tenemos placer, tenemos mujeres, tenemos música, tenemos todo. La tecnología, todo lo de su época. Tenían todo. Entonces dice que embriagados dijeron, ¿acaso no tenemos unas copas de esas bonitas ahí guardadas? Alguien preguntó, ¿qué copas? Esas que las sacamos de un templo del Dios de los judíos. Esas de oro, tráigalas. Y vamos a celebrar en copas de oro, en copa de dioses. Vamos a celebrar como celebran los dioses. Esas copas eran consagradas, los utensilios eran consagrados a Dios. No eran para uso personal de nadie, pero pertenecían al tesoro. Y cuando este rey capturó al pueblo judío, también secuestró todos los tesoros, pero nadie los usaba, era parte de un tesoro nada más. Pero ese día, ebrios, ya no sabían qué más hacer. Dijeron, vamos a celebrar, y empezaron a celebrar con las copas de Dios. Y dice que mientras estaban celebrando, apareció una mano en la pared que empezó a escribir: Mené, Mené, Tekel, Pérez, Uparsin. Y cuando vieron la escritura que apareció en la pared, todos se asustaron. Algunos pensaban que estaban tan borrachos que veían cualquier cosa. Mandaron a llamar a alguien que conociera a Dios, a alguien que interpretase. Y ahí apareció Daniel. Y le dijeron, ¿qué es lo que dice la pared? Y ellos leían al derecho, al revés, pero no sabían que era una escritura espiritual. Y este varón le dijo, este es un mensaje de Dios que dice que tu reino y tú has sido pesado y fuiste hallado falto. Por tanto, tu reino será cortado ya. Esa misma noche invadieron Babilonia ejércitos extranjeros y la tomaron cautiva. Cayó en manos de otro imperio. ¿Cuánto le duró el chiste? ¿Cuánto te va a durar el chiste a ti? No escapó. Este era un poderoso, no era un obrero, un peón. Alguno dice, pastor, yo soy un intendente, yo soy un empresario. Este era mucho más que un empresario. Este era un rey de un imperio fastuoso, no dueño de una nación, dueño de muchas naciones. Pero con Dios no puede jugar. Dios dice, te he pesado hoy y te he encontrado falto. No pesas. Tu balanza está mostrando que no te mereces estar en el lugar que estás. Entonces Dios dice, por tanto, te voy a entregar a tus enemigos. Y cayó en manos de los enemigos.
Y ahí comenzó el gran problema. Día a día hay personas que se levantan contra Dios con soberbia, se ríen de Dios. En estos días leí en los diarios un anuncio de que han puesto en diferentes países publicidades que dicen en los colectivos: Dios no existe. Entonces, enjoy your life, dicen, disfruta la vida, porque Dios no existe. Como diciendo, adulterá si querés, y no te sientas mal, robá, matá, haz lo que quieras, disfruta la vida. Y sabes que lo peor de todo es que la gente está financiando estas propagandas, porque quieren sacarse el cargo de conciencia. En muchos países lo están empezando a imitar. Seguramente en nuestro país a algunos se les va a ocurrir hacer lo mismo. Pero por más que digan que Dios no existe, por más que pongan miles de carteles, la tristeza que hay en tu corazón no se irá con miles de carteles en los colectivos. El desánimo que ataca tu vida no se irá por más que hagas la mayor propaganda atea. Así le pasó a cierto varón que él tenía su esposa que era creyente y él aborrecía las cosas de Dios. No solamente estaba en contra, las odiaba, pero él no conocía de Dios. Dios le habla aquí a este pueblo que el pueblo ya conocía de Dios. Ya habían escuchado un mensaje, ya habían escuchado una palabra. El mismo Dios que te habla palabras de esperanza es el que le habló esta palabra al pueblo, como diciendo: todo tiene un tiempo y todo tiene una medida. Y mi paciencia, dice Dios, tiene un tiempo. Y yo espero un tiempo hasta que dé fruto. La Escritura dice que el Señor salió a cierto lugar y cuando volvió le dio hambre y vio una higuera y vio que tenía muchas hojas y se acercó a ella a comer higos, dice, aunque no era tiempo de higos. Y dijo, al no hallarlos, dice la Escritura, que maldijo la higuera y dijo: nunca jamás coma nadie más fruto de ti. Dice que a los días volvieron los discípulos, al otro día volvieron y la higuera se había secado y le dijeron: mira, la higuera que maldijiste se secó. No era tiempo de higos, era tiempo de brevas, los primeros frutos de los higos. Pero ni siquiera eso tenía, no tenía nada. Era una higuera estéril. Entonces Dios dijo: muchas hojas, mucha pompa, pero no hay fruto, no hay nada. No hace nada, no da ningún beneficio. La higuera se terminó secando. Por más que el incrédulo se levante con toda la ira contra Dios, tarde o temprano te vas a ir secando, porque te levantas contra Dios y Dios dice: ¿sabes qué? Hasta aquí te cuidé, hasta aquí te protegí, pero de aquí te entrego en manos de tus enemigos. Este ateo que tenía a su esposa cristiana empezó a hacer un libro. Amigos le dijeron: bueno, si somos tan inteligentes, tan letrados, eran profesionales, ¿por qué no hacemos un libro con bases científicas y ciertas de la no existencia de Dios? ¿Para qué? Para que de una vez por todas refutemos esto de Dios y la gente deje de andar en las iglesias llorando. Así que finalmente él comenzó a escribir un libro, y cuando empezó a escribir su libro, empezó a leer la Biblia para poder encontrar los fundamentos, para contrarrestar la doctrina de la Biblia. Cuando estaba avanzando ya en su libro, Dios comenzó a tocarlo. Nunca terminó su libro de ateo, jamás lo terminó. Terminó siendo tocado por Dios. Cuando empezó a leer las historias de la Biblia, empezaba a llorar, empezaba a ser conmovido por el poder de Dios. Por más que te levantes contra Dios, nadie podrá llenar el vacío que hay en tu corazón. En estos días hay gente que se jacta de no creer en Dios. Dicen: eso es para los ignorantes. ¿Cómo es que se van a ir a arrodillar ahí ante Dios, a llorar, a levantar las manos? Vos terminarás llorando en un hospital. Yo voy a llorar en la presencia de Dios. Vos vas a terminar llorando en un hospital. Yo voy a terminar arrodillado en la presencia de Dios. Vos vas a terminar arrodillado para que no te quite la vida ese ladrón que te encuentra en el camino. Así como ese que sus padres eran creyentes y de repente unos ladrones lo secuestraron. Él andaba en su vida, en su mundo, y le pusieron un arma en la cabeza. Y a su hermano lo llevaron para otro lado y le dijeron: te vamos a matar. Y él se dio cuenta que la vida no era un juego. Se dio cuenta que la vida es mucho más dura y más cruda de lo que a veces pinta o parece. Que su vida no valía nada, su vida dependía de la voluntad del secuestrador. Y ahí se largó a llorar. Y el secuestrador le preguntó: ¿vos conocés a Dios? Le dijo. ¿Crees en Dios? Le dijo. Y él se reía de su madre, hacía prácticas satánicas, orgías,
¿Qué no hacía? ¿Qué no hacía? Pero él sabía que estaba ahí, su vida estaba dependiendo de la voluntad de un ladrón. Le dijo, ¿vos crees en Dios? Y él dijo, sí creo. Se largó a llorar y empezó a pedirle a Dios y le dijo, si me sacás de esta vivo, te voy a servir y te voy a honrar. Finalmente el ladrón le dijo, el secuestrador le dijo, si me hubieses dicho que no creías en Dios, te mataba. Así que le dijo, andate, agarrá a tu hermano, a los otros que andaban con él, le dijo, andate, desaparece. Y hoy está predicando la palabra de Dios. Y hoy lleva el mensaje a otros jóvenes. Y hoy está contando su testimonio a otros. La Biblia dice, por cuanto no me serviste, dice Dios, te voy a entregar en manos de tus enemigos. Y si estando en manos de tus enemigos no aprendes, no cambias, entonces, dice Dios, caerás en mis manos. Voy a poner yugo de hierro sobre ti. Dice la Escritura así. Y pondré yugo de hierro sobre ti, sobre tu cuello, hasta destruirte, dice Dios. Para que otros vean que no puedes burlarte de mí, que no puedes reírte de mí. Dice la Escritura que en un momento Herodes tenía un problema, había un problema en las ciudades de Tiro y de Sidón. Herodes era el rey de aquellos días de Judea y se paró ante el pueblo diciendo, bueno, vamos a solucionar este problema porque queremos vivir en paz y porque queremos que todo ande bien. Y la gente empezó contenta a gritar, voz de Dios y no de hombre, como diciendo, el que está hablando es un Dios, porque antes a los reyes se los asociaba como que eran dioses. Los faraones creían que eran dioses de la tierra. Los emperadores igual se hacían venerar. Por eso es que hubo tanta persecución a los cristianos, porque decían que no se podía honrar al César y honrar a Dios, o honras a uno o honras a otro. Entonces cuando él empezó a hablar, la gente empezó a decir, voz de Dios y no de hombre, como diciendo, este es un Dios que nos ha traído tanta bendición y la solución a todos los problemas. Y él dice que se puso sus atuendos reales y se jactó delante del pueblo. Y dice que por cuanto no le dio la gloria a Dios, no dijo, no soy Dios. Dios está en los cielos. Dice que él se lo tomó todo para él. Dijo, sí, soy Dios. Soy Dios. Saludó a la gente como un Dios. Dice que Dios le dijo que por cuanto no diste la gloria a Dios, entonces dice que un ángel descendió y lo hirió y murió comido por los gusanos. La gente miró y dijo, va, a Dios lo comieron los gusanos. Entonces no era Dios. Se lo comieron los gusanos a ese Dios. No le dio la gloria a Dios. Dios le dio la oportunidad, a pesar de que era un rey que no andaba en los caminos de Dios, pero llegó a colmar la paciencia de Dios en el querer tomar y usurpar el puesto al Señor. Entonces dice que un ángel descendió y lo hirió. Dios le puso yugo de hierro sobre él hasta destruirlo, y murió consumido y comido por gusanos. Entonces esto sirvió de escarmiento a muchos, diciendo, nunca te quieras hacer el Dios. Quedó en la Biblia escrito. Nunca tomes el lugar de Dios, nunca tomes la gloria de Dios, nunca robes nada a Dios. Si dices que vas a dar algo para Dios, dalo. Si no, no lo prometas. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir, dice la Escritura. Ciertas personas vendieron una heredad y dijeron, todo lo que vendamos va a ser para Dios. Le dijeron a los apóstoles, para que prediquemos y para que vayamos a otros lugares a predicar la palabra. Entre tanto que vendieron la heredad, dice la Escritura que cuando iban en camino sacaron un poco para ellos, pero la promesa era que era todo para Dios. Dice que entonces el apóstol Pedro habló con uno de ellos y le dijo, ¿en cuánto vendiste tu propiedad? ¿En tanto? Sí, en tanto. Entonces le dijo, por cuanto no mentiste al hombre, sino que le mentiste a Dios, entonces caerás consumido. Dice que al instante cayó muerto. Luego vino la pareja, le preguntó lo mismo, dándole una oportunidad para que diga, la verdad es que no, que lo vendimos en más, pero nos tentamos, pero quisimos algo para nosotros, pero no. Le volvió a mentir otra vez a Pedro, y también los dos cayeron muertos, el esposo y la esposa. Los discípulos y la gente que vivía en aquellos días le entró el temor de Dios y sabían que con Dios no se podía jugar. Dios no es una persona que le puedas tomar el pelo. Dios te ofrece su bendición, pero dice la Escritura, si no le sirves con alegría y con gozo de corazón, entonces tarde o temprano caerás en manos del adversario.
El adversario te irá ganando terreno. Y luego, si ahí no aprendes, si no cambias, terminarás cayendo en manos de Dios. Cierto rey, Dios le habló para que él le honre, para que le busque, pero él no le quería buscar. Él se burlaba de Dios, decía, si nada nos va a pasar. Venían profetas, venían hombres de Dios que le hablaban. Y nada. Entonces finalmente vino un profeta y le dijo, por cuanto le diste la espalda a tu Dios, vendrán los adversarios, te arrancarán los ojos y te llevarán cautivo a otro imperio. Finalmente vinieron de Babilonia, vino el rey, puso cautivo a este varón llamado Sedequías, al rey Sedequías, le arrancaron los ojos, lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia, donde murió. Tenía todo el imperio, era el rey. Él solamente palmeaba 2 veces las manos y venían y le echaban viento, le traían comida. Tenía todos los perfumes, todo el placer, pero le dio la espalda a Dios. Dice la Escritura así: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. El que no quiso darle la gloria a Dios, buscar a Dios, termina esclavo del alcohol, termina esclavo de los vicios, esclavo de las drogas. Ayer hablaba con cierto joven y me decía: pastor, ¿cómo no conocí este mensaje antes? ¿Cómo no escuché esta palabra antes? ¿Sabe cuánto tuve que padecer? ¿Sabe cuánto tuve que andar en ocultismo, en el control mental y en tantos otros lugares que caí, buscando una esperanza, hasta que escuché esta palabra? Pero dice: gracias a Dios porque escuché esta palabra, porque lo que he sentido aquí no lo he sentido en ningún lado, porque he encontrado la verdad, porque ahora ya soy libre, porque ahora ya no me dejo engañar por nadie, ahora Él no va a servir a sus enemigos. La Escritura dice: si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Digno ser! El diablo tiene un plan muy claro. Primero dice: a este que predica lo vamos a hacer sentir triste. A veces pastores dicen: pastor, yo en mi iglesia tengo problemas con hermanos que me critican, que me dicen esto, que me dicen lo otro. Yo le digo: bueno, gloria a Dios, porque así uno crece. Así vemos si tienes piel de pastor, si tienes cuero de pastor. ¿O qué quiere ser pastor cuando todos te alaben? Diga: pastor, qué bonito que usted habla, que te traigan regalos. No, el soldado se prueba en la guerra, en las heridas, en el campo de batalla. Pero yo a veces veo que esos son indicios de que el varón o la mujer que honra a Dios, cuando ya comienza a sentir incomodidad en el servicio, es que le está abriendo puertas al diablo, porque ha perdido el gozo, y el gozo es lo mismo que la esperanza, y la esperanza es lo mismo que la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que Él está, crea que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. Cuando alguien está mal y te insulta, vos no mirás tu herida, sino que mirás la obra que Dios puede hacer en él. Vos decís: gloria a Dios, voy a orar por él, y va a cambiar. El que antes te perseguía terminará luego trabajando al lado tuyo. El que antes te criticaba terminará luego trabajando al lado tuyo. Aquí hay hermanos que a veces me miran y dicen: pastor, lo que tuvo que aguantar, y me miran, y yo solamente los miro porque me hicieron las 1001, pero no ganaron ellos, porque no me quebrantaron y no los terminé odiando. Al contrario, dije: Señor, tú vas a hacer una obra en ellos. Ganó el Espíritu de Dios, lo vence Dios y no el hombre, dice la Biblia. Aleluya y aleluya. Claro que sí. El diablo quiere que vayas cediendo. Satanás quiere que pierdas tu gozo, tu esperanza, que hacerte ver que servir a Dios es feo. Dice cantar. Una vez una pastora decía: fueron a ver a un pastor ancianito, una pareja de pastores ancianitos, y fue cierto pastor de nuestro ministerio con otros hermanos, porque este pastor lo había invitado para hablar de un asunto. Entonces cuando entra a la casa, dice que la pastora de por ahí lejos decía: ¿quiénes vinieron, querido? ¿Vinieron los cuenteros?, le dice. Claro, había quedado turbada la pobre viejita. Tantos años de aguantar a hermanos criticones y contumaces. Todo el que entraba a la casa era un cuentero. Ruego a Dios que los pastores que me estén escuchando no terminen así. La Escritura dice que el que trabaja con piedras se hiere con ellas, y el que corta el leño en ello peligra. Es lógico que
Vas a estar con personas que en un momento te van a amar y el otro día te van a criticar. Pero ahí está la esperanza del que honra a Dios. Dice la Biblia que los discípulos salieron a predicar y los agarraron y los molieron a palos. Y vinieron todos molidos por todos lados y los recibieron nosotros en el aposento alto. Y le dijeron, ¿qué les pasó? Y venían adoloridos por todos lados, pero se venían riendo, contentos. Y decían, ¿pero qué les pasó? Dice, nos pegaron. ¿Y por qué se ríen? Nos pegaron latigazos, nos pegaron palos, un piedrazo en la cabeza. Y entre gozo y alegría. Y nosotros los miraban y decían, ¿y por qué se ríen? Porque fuimos hallados dignos de padecer por causa de Cristo, dijeron ellos. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! No les podían robar el gozo. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie hoy. Satanás comenzó sus primeros pasos en muchos creyentes y tal vez por eso Dios te da esta palabra hoy. No podrás ser un pastor de 40 años, de 50 años. No podrás ser un obrero en una iglesia. No podrás asistir a una iglesia durante muchos años si no nace el gozo y la esperanza en tu corazón. Lo harás como un compromiso. Oh, hay que ir a la iglesia. Y la esposa dice, vamos a ir. Oh, ¿y si vamos mañana? ¿Qué? ¿No se puede ir mañana? Claro que se puede ir mañana, puede venir el año que viene, no hay problema. Dentro de 10 años si quieres. Pero la Biblia dice, por cuanto no me honraste, dice Dios, con alegría. Tal vez tu jefe te invita a comer un asado y vas con un gozo y una alegría. Y Dios te dice, vamos a la iglesia. Y no querés ir. No tenés el entusiasmo, la esperanza. La Biblia dice que hay que entrar por las puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. ¡Aleluya! Entrar por las puertas, dice la Biblia, con acción de gracias. Si el diablo estaba ganando esa primera batalla, Dios te está diciendo, no es una pequeña batalla la que te ha ganado el diablo. El diablo te está ganando la guerra, porque al quitarte el gozo y la esperanza, la Biblia dice, es un camino muy cortito el que sigue luego. Dios dice, te entrega en manos de tus enemigos. Dios te abandona, porque si no, es como una esposa, una mujer que dice, mi esposo nunca está contento conmigo. Luego va con la vecina y está todo el día risita, jajaja, y viene a casa y está todo el día enojado. Sale de la casa y hace chistes, llega a la casa y se desinfla. Entonces llegará un momento que dirá, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas y me dejas en paz? ¿Por qué no me dejas tranquila? La Biblia dice así, por cuanto no me honras con gozo, con alegría, dice Dios, entonces te voy a dejar. ¿Para qué te voy a amargar la vida? Nadie está obligado en la presencia de Dios. Nadie está obligado de orar a Dios, de cantar a Dios. Por eso al creyente le cuesta orar. Por eso le cuesta cantar. Por eso le cuesta leer la Biblia. Por eso le cuesta ir a la iglesia. Por eso le cuesta predicar. Porque no te provoca gozo y alegría el honrar a Dios. Pero no te cuesta nada ir al partido de fútbol, ir al asado, salir con los amigos, mirar la televisión, consumir drogas. No te cuesta nada. Porque eso es lo que a ti te provoca gozo. Dios dice, no, el diablo te está ganando la guerra, dice el Señor. Tienes que parar ahora, hacer un alto y procurar de que la palabra y el servir a Dios y el estar en la presencia de Dios sea para ti una alegría y un entusiasmo. Si estás contento por esta palabra, dale un fuerte aplauso. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Digno es el Señor. Vamos a hacer una oración de fe hoy. Pero quiero hacer una oración por los creyentes que habían perdido el gozo, el entusiasmo, el ánimo por servir a Dios. No, pastores, que por la prueba. La Biblia dice, no hay excusa. A los discípulos los metieron así hirviendo y morían quemados y decían, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Los crucificaban, los enterraban vivos. Hasta hace no muchos años atrás, familias de misioneros en la China que los enterraron vivos hasta que nieguen el nombre de Cristo, y como no negaron, los enterraron vivos, a ellos y a sus hijos. Pero no perdieron la esperanza, no se rebelaron contra Dios. Y a veces uno tiene un dolor de cabeza y dice, ay Dios, ¿dónde estás? Que no me sanás. Y el diablo te empieza por esa queja. Ay, si Dios está con nosotros, ¿por qué no tenemos trabajo? ¿Sabes? Te voy a contar lo último y un secreto.
Un secreto porque a veces está escondido en la Biblia y no nos damos cuenta que está ahí. Y lo leemos y lo pasamos por alto y el diablo hace que no lo leamos. Porque la Escritura dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo. La Escritura dice que en el libro de los Hechos, que una iglesia poderosa se levantó en aquellos días, después de la muerte de Cristo en la cruz, que salió a predicar por todas partes, por todo el mundo, con prodigios, con milagros. La sombra de los apóstoles hacía levantar a los paralíticos, daba vista a los ciegos, hacía milagros tremendos. Felipe era arrebatado por el Espíritu como si estuviese volando en un helicóptero. Señales y hechos maravillosos, jamás vistos por el ojo del hombre, cosa que ojo no vio ni oído yo. Pero sin embargo dice que luego la iglesia que estaba allí en Jerusalén comenzó a pasar un tiempo de pobreza, al punto tal que los de Asia Menor juntaban ofrendas y le mandaban a los pobres que estaban en Jerusalén. Pero tenían todo el poder de Dios, levantaban a los muertos, pero no tenían dinero. Y hubiese dicho alguno, pero si Dios es tan poderoso, ¿por qué no nos da dinero? Y tal vez Dios les decía, porque yo quiero que me honre, con dinero o sin dinero. El Señor le dijo a los discípulos, no pongan dinero en el cinto, ni alforja, ni 2 túnicas, yo les voy a proveer de todo. Y hay momentos en que Dios te permite disfrutar una prosperidad, y hay momentos en que parece que la prosperidad se aleja de ti, pero lo que nunca se debe alejar de ti es el gozo de servir a Dios y de haberle conocido. Dice la Escritura que el apóstol Pablo dijo, yo les voy a llevar esta ofrenda que ustedes están juntando para los pobres de Jerusalén, pero así como ustedes le han compartido lo material, de ellos ha salido la bendición espiritual y la más duradera, porque el dinero se acaba pronto. Pero esto que estás escuchando en estos días, pasarán los años, jamás te olvidarás. Pasarán los días. Hablaba con un creyente, me decía, pastor, yo voy a otra iglesia, pero ¿sabe todo lo que yo aprendí de la Biblia? Lo aprendí por sus predicaciones. Todo. Y me fortaleció y Dios me levantó en momentos en que estaba mal. El dinero se acaba pronto, pero la esperanza que nace en tu corazón durará para siempre. Cielo y tierra pasará, dice la Escritura, pero mi palabra, dice Dios, no pasará. Si alguien hoy se da cuenta que tiene que hacer un alto y decir, Señor, yo no quiero caer en esta artimaña del diablo, de sentir que todo está mal, sentirme triste porque tengo que orar, porque tengo que ir a la iglesia, porque no tengo zapatos, porque no tengo auto, o porque tengo auto y no tengo para el combustible, o porque no tengo trabajo. No, voy a darte gracias en todo, para que tú seas glorificado en todo. Hoy voy a hacer una oración por aquellos creyentes que estaban empezando este camino de destrucción. Yo lo he visto en muchos pastores, yo les digo, cuidado, les digo. Pierden el gozo por servir a Dios y caen en las garras del enemigo. Yo he aprendido a gozarme, como dijo el apóstol Pablo, en lo poco o en lo mucho. Dijo él, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Para todo estoy preparado, dijo él. No importa la situación, Dios sigue siendo el mismo. Si alguien quiere hoy orar, hacer una oración y pedirle perdón a Dios, decirle, Señor, perdóname, porque a veces reniego de que tengo que ir a la iglesia o de leer la Biblia, o a veces reniego de que tengo que predicarle a otro, o que servir en la iglesia. Yo voy a invitarte a que cierres tus ojos. Si alguien está escuchando este mensaje a través de la radio o de algún medio digital, les voy a invitar a que también lo hagan, y el que desea puede repetir esta oración conmigo, que dice, Señor Jesús, en este día, tu palabra me habló. Y me di cuenta que necesito ser agradecido. Tomar otra actitud frente a tu servicio, frente a tu palabra, frente a tus planes, frente a las circunstancias que atravieso. Dame el gozo, dame la alegría y dame la esperanza. No quiero entrar en el camino de la destrucción. No quiero que la queja o el cuestionamiento haya cabida en mí. Señor, perdóname. Ayúdame a estar siempre gozoso, como dice tu palabra. Quiero que me des esperanza, fortaleza y gozo. Señor Jesús, yo te doy gracias, porque tú me hablas para prevenirme, para librarme de toda la esclavitud
que tiene Satanás. que tiene Satanás. Te doy gracias, Señor, Te doy gracias, porque me Señor, has devuelto la esperanza porque me has devuelto la esperanza. y porque estoy contento por esta palabra Porque estoy contento por esta palabra. y gozoso Y gozoso en tu espíritu, en tu espíritu. en el nombre En del el nombre Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu del Santo de Espíritu Dios. Santo. Amén, amén y amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Rey de los cielos. Digno es.